Ahora revisaremos los principios relativos a la prueba, que son sin duda una área bastante importante en todo procedimiento. Cuando se crea o se forma o se decide crear un procedimiento, cómo se va a trabajar el tema probatorio es sin duda de aquellas cuestiones más relevantes. Y acá vamos a encontrar una serie de principios o subprincipios, si se quiere, relativos a esta importante área del procedimiento. En primer lugar, respecto a estos principios, vamos a dividirlo en, podríamos decir, cinco grandes ejes respecto a la prueba. En primer lugar, la finalidad de la misma, quién debe probar en un sistema, cómo se debe generar la prueba, cuánto se debe probar y cómo se valora la prueba. Los cinco aspectos que vamos a revisar en estos videos. Respecto a la finalidad de la prueba, lo esencial o inicial que debemos plantear es si la averiguación va a ser de una verdad formal o la verdad real. Que esto es uno de los temas más, podríamos decir, filosóficos dentro del procedimiento. Y si es que la finalidad del procedimiento va a ser averiguar lo que realmente ocurrió o contentarse con una suerte de verdad dentro de lo posible. Bueno, desde ya tenemos que señalar de que la búsqueda de la verdad real, podríamos decir, o material, es una cuestión que en la historia de la humanidad ha traído solamente desgracias, más que beneficios. Obviamente tomando en cuenta que los procedimientos antiguos como la ordalía o el juicio de Dios llamado, o los distintos procedimientos inquisitivos puros, antiguos, tenían esta búsqueda de averiguación de una verdad sin límites, porque lo importante era establecer qué es lo que realmente pasó. Bueno, desde ya saber lo que realmente pasó en un determinado hecho de la vida es una cuestión prácticamente imposible. Porque nosotros sabemos que nos acercamos a lo anterior, a lo que ocurrió previamente, solamente de una manera mediática. Vale decir, a través de medios probatorios que traen el pasado al presente con limitantes y con restricciones. Me permitiría parafrasear aquella cita cinéfila del film The Firm, donde interrogando a Jack Nicholson, le señala a un joven Tom Cruise que si él cree la verdad, no puede manejar la verdad. Y es una cuestión o no puede llegar a esa verdad. Que en definitiva es una cuestión bastante cierta, más allá de lo cinematográfico del contexto. Porque difícilmente, sin trastocar determinados límites, podríamos llegar a establecer lo que ocurrió en el pasado. Y es así como existen estos llamados límites contraepistémicos de la averiguación de la verdad, que son aquellos límites que nacen o podríamos decir se toman desde otras áreas del derecho y que van a significar restricciones a esta averiguación absoluta de la verdad. Como por ejemplo la prohibición de la tortura, la prohibición de interrogatorios inhumanos o eventualmente la prohibición de la autoincriminación en materia penal, que son todas manifestaciones de estos límites a la manifestación a cómo la verdad se obtiene. Por ejemplo, también la obtención de medios probatorios vulnerando garantías constitucionales. Por ejemplo, vulnerando el derecho a la intimidad o la inviolabilidad del hogar. Son cuestiones que también están prohibidas. Por tanto, la averiguación de la verdad no es a todas luces y totalmente plausible dentro de un sistema. Por ende, la verdad formal parece ser la que nosotros buscamos como objetivo. La finalidad de averiguar lo que pudimos reconstruir que realmente pasó. Dentro de estos límites, obviamente, transformando la verdad procesal en esta verdad que se busca obtener en un procedimiento. Una verdad solamente circunscrita a determinados parámetros. Un segundo aspecto dentro de los principios relativos a la prueba se refiere a quién debe probar. Y acá encontramos un sistema llamado inquisitivo y otro sistema llamado dispositivo. Vale decir, un sistema donde se busca por parte del tribunal la averiguación de la verdad y otro por parte de las partes quienes entregan entonces los antecedentes probatorios. Y acá entonces podemos decir que acá sin duda hay que tener un primer punto de vista, es que en algunos procedimientos el procedimiento inquisitivo se transforma en una especie de podríamos decir, atenuación o mutación cuando quien investiga o quien hace de parte del propio Estado, ya que el Estado está actuando como parte por un lado y también como juzgador. En esos casos, uno podría hablar algunos textos hablan de un sistema acusatorio formal, por ejemplo el chileno, donde el Ministerio Público y los tribunales son parte del Estado, pero eso no deja de perder la esencia que es una parte autónoma al tribunal quien entrega el caudal probatorio. Por tanto, el procedimiento inquisitivo puro es bastante difícil de encontrar en la actualidad en nuestro sistema.
Acá en los sistemas jurídicos, en el sistema procesal chileno, en los mayores procedimientos hay un sistema donde la averiguación la hace netamente la entrega probatoria, el aporte probatorio la hacen las partes y por tanto rige un sistema dispositivo. Quizás en algunos procedimientos sancionatorios hay una mayor actividad del juzgador, pero podríamos decir restringido por obviamente la riña que tiene fuerte con el principio estructural de debido proceso, que es la imparcialidad del tribunal. Sin perjuicio que uno podría sostener de que el tribunal, por ser juez y parte, eventualmente a priori no pierde la imparcialidad porque siempre puede más adelante poder absolver o exculpar a quien está investigando. Pero como sabemos es una cuestión más de manual que lo que en la vida real ocurría. Por tanto, el principio dispositivo supone que son las partes quienes aportan la prueba. Y eso nos lleva al tema denominado la carga probatoria, ¿vale? Es decir, quién está obligado a probar. Y en ese sentido, las partes, bajo un principio dispositivo, las partes son las que están obligadas a presentar la prueba y van a ser, ya sea demandante o demandado, quien acciona, quien reacciona, quien ejerce una pretensión y quien reacciona a esa pretensión, quienes van a tener procesalmente la obligación de probar. Y eso es lo que nosotros conocemos como la carga de la prueba. Carga que eventualmente también puede tener el tribunal en algunos aspectos o el tribunal asume en modelos donde existen, por ejemplo, cargas probatorias dinámicas, ¿vale? Es decir, donde se van distribuyendo la prueba, la carga de la prueba dependiendo de distintos modelos y disponibilidad también de acceso a la prueba. Obviamente, por ejemplo, en un juicio laboral hay prueba que tiene solo el empleador y no el trabajador, y por tanto difícilmente para probar un hecho se tendrá que la prueba obligarla a presentar al trabajador y tendrá que entonces alterarse para que la presente el empleador. Cuestiones de esa índole, o por ejemplo las medidas para mejor resolver en materia civil, donde ahí el tribunal asume una cierta carga probatoria a través de una alteración de este principio positivo, imponiendo la realización de diligencias probatorias. Pero como les digo, generalmente el principio dispositivo es el que tiende a ser el más predominante en la legislación nacional al menos. Otro principio se refiere, dentro de la prueba, se refiere a cómo se debe generar la prueba. Y acá hablamos de sistema de prueba legal o un sistema de prueba libre. Vale decir, acá podemos hablar de una prueba donde el legislador ha limitado los medios probatorios a rendir, u otro sistema donde el legislador hace una suerte de liberación de los medios probatorios y estos van a ser presentados de acuerdo a la imaginación de las partes. Vamos a ver que el medio probatorio es la forma en que se va a acreditar un hecho. ¿Ya? Los hechos no se traen a colación o a los juicios de la nada o automáticamente, sino que requieren ser traspasados por un mecanismo, un testigo, un documento, la confesión de una parte, un video, un registro de audio, etc. Son todos medios de prueba. Por tanto, si la ley los regula y señala taxativamente medios de prueba determinados para un determinado procedimiento, hablamos de un sistema de prueba legal. Pero si lo hace de forma libre, hablamos de un sistema de prueba libre. Acá, sabemos que existen límites y no siempre la libertad probatoria es la regla, aunque pareciera ser obviamente lo más sano. Si por ejemplo, nuestro sistema establece obligaciones de probar por escrito determinadas obligaciones. Ya son limitaciones estructurales, obviamente, para efectos de dar cierta seguridad jurídica. Un cuarto principio se refiere a la valoración de la prueba. Y acá nosotros encontramos la valoración de la prueba puede ser una valoración tasada, una valoración libre o una valoración según las reglas de la sana crítica. Por valorar la prueba debemos entender necesariamente entregarle peso a la prueba rendida, darle una cierta posición dentro del razonamiento para poder establecer o no la ocurrencia de un determinado hecho. ¿Y cómo se valora? ¿Vale? Es decir, cómo el tribunal, el encargado de decidir respecto a la ocurrencia del hecho, cómo le asigna un determinado peso a la prueba, es una cuestión que puede estar regulado por la ley o puede entregarse al libre arbitrio del sentenciador, o de quien valora, mejor dicho. Y en ese sentido vamos a encontrar, primero que todo, sistemas donde existe un sistema de prueba tasada, ¿vale? Es decir, se entrega un valor asignado donde el juez debe moverse en esos parámetros más o menos matemáticos para poder establecer el valor de la prueba. Por ejemplo, en general, en el sistema procesal civil chileno. Y en otros casos se habla de una prueba libre donde no hay estas limitaciones. Bueno, sistemas de prueba libre en estricto rigor en nuestro sistema no existen.
ya que en nuestro sistema lo que impera es un sistema atenuado de libertad, que es el sistema de sana crítica, que consiste en, a la libertad general, imponerle determinados límites, podríamos decir básicos, límites racionales al pensamiento, que lo transforman en una suerte de un orden para que el que va a resolver, el que va a otorgarle peso, no lo haga trastocando cuestiones básicas. Y estos son límites bastante, podríamos decir, bastante esenciales. Máxima de la experiencia, conocimiento científicamente afianzado, reglas de la lógica, que son sin duda los tres ejes más comunes, por ejemplo, el sistema criminal, y uno puede traspasarlo a familia o laboral, donde son, estas reglas de la sana crítica son reglas, o policía local también si se quiere, que son reglas que son bastante básicas. Máxima de la experiencia, el modo usual en que las cosas ocurren. ¿Ya? Conocimiento científicamente afianzado son estas descubrimientos o avances de la ciencia que dan por establecido determinados fenómenos. Y las reglas de la lógica son sin duda los principios del buen pensar, vale decir, la estructuración de raciocinio argumentales, vale decir, de pensamiento traspasado a expresión oral o escrita, los cuales se rigen por determinados principios bastante categóricos y que desde Aristóteles en adelante uno los agrupa en el principio de identidad, de razón suficiente, no contradicción y tercero excluido si se quiere agregar, que son, podríamos decir, los más comunes que uno ve dentro de estos principios. Obviamente, un sistema va a adoptar una u otra regla probatoria dependiendo de su mayor o menor confianza que tenga en cómo los jueces fallan y cómo los jueces aprecian la prueba. Entonces, no siempre se establecen sistemas tan libres como uno lo podría pensar. En otros casos, sobre todo cuando estos sistemas de apreciación libre vienen más arraigados cuando el juzgador es un jurado, que no tiene limitación a reglas legales, y parece ser que estos otros reglas legales limitadas nacen a propósito de los tribunales, podríamos decir, letrados, porque sí conocen el derecho. Entonces, como les digo, hay un tránsito histórico y que en definitiva no es que uno triunfe sobre otro, sino que hay una determinada inclinación en algunos casos, dependiendo del termómetro ambiente que creó la legislación. Y por último, vamos a revisar respecto al quantum probatorio, que es el último principio probatorio, que se refiere a hasta cuánto se debe probar. Y hasta cuánto se debe probar es una pregunta bastante importante, porque y frecuentemente pasada por alto, que va a tener relevancia en los sistemas donde hay una prueba, de acuerdo a la sana crítica. Si es prueba libre va a perder un poco de relevancia, pero acá es importante decirlo, porque cuánto se prueba significa que el convencimiento se logra hasta cierto estándar. Obviamente hay estándares bajísimos de convicción y estándares altísimos de convicción. En los primeros extremos nos encontramos con el estándar de la acreditación o justificación, que son los más bajos, donde basta el aporte de antecedentes por quien está pidiendo algo para que el tribunal lo tenga por establecido. ¿Ya? Por ejemplo, la tramitación de un procedimiento en sus fases, podríamos decir, sus fases podríamos decir, de hacer avanzar los autos, son frecuentemente presentaciones de parte donde solamente se estima como concurrente un estándar de justificación. ¿Ya? No es necesario acreditar mayores antecedentes de hecho. Distinto es, por ejemplo, la resolución del asunto controvertido, en materia civil, por ejemplo, o en materia familiar, laboral, donde rige lo que se llama la preponderancia y la evidencia. ¿A quién se le creyó más? ¿Quién logró probar más los hechos que están siendo objeto de su alegación? Y obviamente, en ciertos procedimientos de índole más sancionadora administrativa, si se quiere, existe un estándar mayor que es de la evidencia robusta y fuerte, que es muy ocupada en derecho comparado, para establecer aquellos casos donde no estamos hablando del estándar más alto, pero sí requeremos más que creerle a alguien uno sobre otro, necesitamos convencernos más o menos de forma importante. Llegando al último nivel de convencimiento, que es sin duda el de la duda razonable en materia penal, vale decir convencerse casi por completo de la ocurrencia de un hecho. Bueno, esto es muy por encima, obviamente es para contextualizar el tema, y sin duda quienes quieran adentrarse, existe un océano de literatura respecto a la prueba. Sobre todo es que estos principios son sin duda muy relevantes al momento de tomar decisiones legislativas. Les recomiendo, por ejemplo, que el libro de Michel Tarufo sobre la prueba, que es bastante omnicomprensivo respecto a estos temas que hemos analizado.